para despejar o usar la definición de capacidad, y me da este valor para este sistema. Digamos, constante, la longitud de la capacidad y los radios de los cilindros involucrados en este sistema. O sea, de nuevo, está asociada con las dimensiones del sistema y con lo que exista entre las placas, en este caso cilíndricas. Sí, es decir, todo lo que habíamos charlado para las placas paralelas se mantiene, o sea que depende de las dimensiones del sistema y de lo dieléctrico, si existe o no un material entre las placas. Bueno, este es el otro tipo de capacitor que ustedes van a analizar y que también da cuenta de una simetría. Es un capacitor esférico, es decir, tengo la esfera, dos cascarones concéntricos, es decir, los dos comparten el centro de cada una. El cascarón interior tiene una carga positiva distribuida uniformemente y el negativo la misma carga distribuida uniformemente, de tal manera que para calcular la capacitancia tengo que usar lo mismo que habíamos planteado para el caso del capacitor cilíndrico. Sí, entonces, bueno, volvemos a usar todo lo que sabemos de el cálculo del campo eléctrico del sistema, en el caso de una esfera o de un cascarón, que ya lo hemos visto. Fíjense que me queda la integral de línea en función, o sea, va a ser dr sobre el cuadrado, integrando con los límites, me está quedando esta expresión. De nuevo, voy usando la definición de capacidad y me queda que depende. Aparece epsilon 0 nuevamente, esto puede cambiar en función del material que haya, y las dimensiones o los radios del cascarón interno y el externo. Por lo tanto, en los tres casos, placas paralelas, cilindro y esfera, se comprueba que la capacidad va a depender no de la diferencia de potencia que le ponga, ni de la carga que le pueda poner en el sistema, sino de sus geometría y del si tiene o no dieléctrico o del material que haya entre las placas. Bueno, como sistema, esos son los tres que más interés con los cuales vamos a tratar, y probablemente haya problemas en el evaluativo de este tema. En los problemas existen varios de estos sistemas. Y la próxima etapa es conocer cómo se asocian esos capacitores. Digamos, capacidad, entonces, para diferenciar capacidad, va a ser esta propiedad física que tienen dos conductores enfrentados con cargas iguales del módulo y de distintos signos. Entonces, digamos, aparece una propiedad que se llama capacidad, que tiene que ver, como les decía, con cuánta energía eléctrica puede almacenar ese sistema. Ya hemos visto que depende simplemente de cómo están enfrentados, qué distancia tenga, qué hay en el medio. Pero luego, ya definido el sistema y con una capacidad ya calculada, lo que nos interesa ahora es ver cómo conectamos esos sistemas, porque por ahí puede ser que quiera obtener más capacidad o menos capacidad, y esto es claramente orientado a que cumplan algo que yo quiero que cumplan, algo útil. Y acá aparece la idea por primera vez, que la vamos a reiterar dentro de poco, que es el concepto de circuito, que probablemente ustedes ya lo
ya lo hayan manejado, pero se los quiero plantear de esta forma. El circuito eléctrico estará conformado de una fuente, que es lo que nos brinda la energía, eso conectado a través de unos cables a un elemento que hace algo con la energía que provee la fuente. Entonces nosotros, en todo el trayecto de Física 2, acá nos aparece por primera vez un elemento que puede ser utilizado por la misma definición en almacenar energía eléctrica. Y acá avanzamos después, este elemento no consume energía eléctrica, sino que la usa, la utiliza, o hay algo en el medio que le permite, digamos, intercambiar energía, pero en principio uno puede, ahora vamos a analizar qué significa esto de que la fuente, conectada a través de cables a una capacidad, qué efecto tiene esa energía que provee la fuente, qué es lo que pasa. Nosotros, digamos, supongamos tener 3 capacitores y se dice que están conectados en paralelo. Bueno, el paralelo para nosotros es que el potencial A o el punto A está conectado a las mismas placas de todos los capacitores, y el punto B estará conectado a las mismas placas de ese capacitor, es decir, que la diferencia de potencial B a B está presente en cada uno de esos capacitores. Digo, tendría que haber hecho antes una introducción en el sentido de qué pasa cuando tengo un capacitor. Y si yo pongo una batería y pongo un capacitor, el capacitor se carga, o sea, va circulando, cargas de la batería hasta el capacitor, hasta que la diferencia de potencial del capacitor iguala a la batería, y ahí cesa toda circulación de carga. Digamos, en base a esto, si ustedes miran, tengo acá positivo, acá positivo, acá positivo. Esta fuente, para nosotros el palito más largo significa la mayor diferencia, el mayor potencial, y el más chico, el menor potencial. Por lo tanto, acá debería poner un signo positivo y acá un negativo. ¿Esto qué significa? Empiezan a circular carga positiva hasta esta placa, hasta que la diferencia de potencial de todos los capacitores se iguala a la de la fuente. Y fíjense que los capacitores son distintos. Bueno, esta idea, donde Q1, Q2 y Q3 provienen de la batería, me permite afirmar que estos 3 capacitores conectados de esta manera tienen el mismo efecto que yo conecte uno que valga la suma de ellos 3. Digamos, pueden ver, no voy a entrar en la demostración, pero en base a todo lo que hemos dicho, uno puede plantear que la carga total es igual a la suma de las cargas, y a partir de ahí, con la definición de capacidad, pueden encontrar que la capacidad equivalente, o sea, la que reemplazaría a las 3 cargas, a las 3 capacidades, perdón, es la suma de ellas. Eso es en capacitores en paralelo. Si los tengo en serie, es decir, un capacitor conectado uno a continuación del otro, resulta ser que la capacidad equivalente la tengo que calcular de esta manera. La capacidad, o sea, la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades de los capacitores que están conectados en serie. Bueno, el proceso acá es parecido a lo que decíamos antes, solo que ahora mientras se va cargando positivamente acá, y esto negativamente, porque si sale una carga positiva, tiene que entrar otra por acá, dejando negativo esto, es que todo el sistema se acomoda internamente, y esto que era neutro, lo que hace es llevar cargas negativas para acá y llegar cargas positivas para acá, de tal manera que el capacitor quede
cargado con más Q y menos Q. O sea, hay un reacomodamiento de cargas internos que permite que este sistema quede de esta manera. Es decir, que la carga sería la misma en cada uno de los capacitores, solo que ahora la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores va a ser distinta. Y eso, de nuevo, con C igual a Q sobre delta de B. Bueno, esa es una demostración que ya está planteada, así que por cualquier duda vayan ahí. Pero la conclusión es que, en este caso, que en la conexión serie es la inversa de la capacidad equivalente, es la suma de las inversas de las capacidades de los capacitores que están conectados en serie. El trabajo en concreto para los problemas es ir reduciendo el problema. Es decir, supongan en este caso, tengo 3 capacitores conectados, estos dos en paralelo y el equivalente a estos dos en serie con este. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Reducir el problema. Encuentro la equivalente de estas, que sería C23, y a eso tengo que ahora encontrar el equivalente de estas dos en serie. Digamos, esa prácticamente casi todos los problemas que van a ver ustedes de circuitos de capacitores se reduce a esta cuestión. De acá está un poco desarrollado, acordándose, digamos, la condición, si se quiere, es que los valores de las capacidades son iguales. Entonces, como C3 y C2 están en paralelo, se suman y me queda igual a 2C. Y ahora, en este caso, esto vale 2C y esto vale C. Entonces, para calcular la capacidad equivalente, va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre la capacidad del equivalente 2,3, con lo que me queda 3 medios de C, y acá una cosa importante es que esto tienen que invertirlo, ¿no? Es la inversa, o sea que tienen que darlo vuelta, digámoslo así coloquialmente, por lo tanto la capacidad equivalente me queda 2/3 de C. Es decir, me queda la capacidad equivalente menor que las capacidades, que cualquiera de las capacidades individuales. Y aquí subrayo dos cuestiones. La capacidad equivalente de los capacitores en paralelo siempre va a ser mayor que cualquiera de ellos. Y la capacidad de capacitores en serie, la capacidad equivalente de capacitores en serie, es menor que el menor de los valores de capacidad puestos en juego. Es decir, si yo quiero tener mayor capacidad, lo que tengo que hacer es conectar en paralelo los capacitores. Y si quiero tener menor capacidad, lo conectaré en serie. Eso como ayuda a memoria cuando están trabajando con estos circuitos. ¿Preguntas hasta acá o volvemos a ver algo? ¿Tienen alguna duda? Porque ahora entramos ya en una situación, estos sistemas de capacitores estaban en equilibrio. Ahora vamos a un sistema que no está, que podemos, digamos, estar en equilibrio primero, pero podemos desequilibrarlo después y tenemos que ver cómo reacciona el sistema. Esto requiere un poco más de atención y haber entendido la gran parte de lo anterior. Así que, ¿tienen alguna pregunta? Avisen y reiteramos algo. Bueno, perfecto. Bueno, sigamos bien entonces. Mire, el título sería Capacitores Reconectados, ¿no? Básicamente lo que está pasando es
que tengo dos capacitores conectados en paralelo, C1 y C2. Fíjense que uno vale 2.2 microfaradios y el otro 1.2 microfaradios. Lo conecto en la fuente de 24 voltios. Cuando lo conecto a esta fuente, lo que estamos imponiendo es que cada uno de ellos, tanto C1 como C2, tienen una diferencia de potencia entre sus extremos de 24 voltios. Entonces, ahí el sistema está en equilibrio. Una vez que C1 se ha cargado con Q1 y C2 con Q2, para llegar a los 24 voltios, en sus extremos, que es la condición de que estén en paralelo, ¿qué es lo que hago? Saco la fuente y ahora veo cómo reacciona el sistema. Es decir, en el momento de sacar la fuente resulta que uno podría suponer Q1 es distinto a Q2, por lo tanto algo tiene que pasar. Si se quiere, digo, pueden imaginarlo como que tengo una probeta con altura h y otra probeta con altura h menor que la otra. Uno con un tubito, ambos en el fondo de las probetas, y lo que pasa es que circula líquido hasta que se equilibran los niveles. Algo así estaría pasando con respecto a las cargas. O sea, ya dejan de tener Q1 y Q2 y aparece una nueva cantidad de carga asociada a cada uno, de tal manera que el equilibrio nuevo está relacionado con este valor y con este valor, de tal manera que dividido en bueno, que esa carga dividido en la capacidad C1 y la capacidad C2, el delta de B sobre cada uno de estos capacitores sea igual. Entonces, bueno, esas cuentas tenemos que hacer. Ya, eso sí puede pasar. Se puede haber un problema que les planteé. Bueno, averigüenme la nueva diferencia de potencial. ¿Cómo se reacomodan las cargas? De tal manera que ahora quiero saber cuál es la diferencia de potencial en C1 o en C2. Entonces, si vamos a ese trayectoria o lo que les había dicho, cómo averiguar, ahora ya lo calculamos y hacemos las cuentas. Entonces lo primero es calcular Q1 y Q2. Eso es sencillo, es la capacidad 1 por la diferencia de potencial. Entonces me da 52,8 microcoulombios para el capacitor 1 y 28,8 microcoulombios para el capacitor 2. Y ahora los conectamos en paralelo. Entonces tiene que igualarse, como les decía, esa diferencia de potencial rápidamente, como los niveles de la probeta, de manera tal que ahora tenemos nuevas cargas, Q chica 1 y Q chica 2. ¿Qué relación habrá entre las cargas que teníamos antes y las cargas que teníamos después? Digamos, ¿qué principio físico podemos tomar para entender qué ha pasado con el tema de las cargas? ¿Sí? Porque ahora, digamos, ya no tienen cargas externas que le proveía o provistas por la fuente de energía, sino que ahora lo que tiene que reacomodarse. Bueno, lo que tenemos que relacionar, en todo caso, es que Q1 ahora va a depender de la nueva diferencia de potencial, y Q2 va a depender de la nueva diferencia de potencial, la que le vamos a llamar B'. Y eso que pasaba con las cargas tiene que ver con lo siguiente. La suma de las cargas que ahora están disponibles en el circuito tiene que ver con la resta de las cargas que tenía antes. Y el nuevo B' tiene que ver, entonces, si planteo el sistema en cuanto a las capacidades, me queda que B' depende de las Q1 y Q2 y de C1 y C2. Entonces, a mí lo que necesito es conocer, o sea, son tres ecuaciones que relacionan, donde tengo que relacionar Q1, Q2 y B'. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir,
esa Q1 y esa Q2 tienen que ver con el exceso de carga que tiene el sistema una vez que saco la batería. Y además, ¿qué es lo que conozco? De Q1 y Q2, por lo que había visto antes, también puedo relacionarlas con las capacidades. Bueno, esa es ahí, y es probable que pase además, es que tengamos tres ecuaciones con tres incógnitas o dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, entonces, a ver, estudienlo y se lo he dejado, si no se entiende por ahí, planteen ustedes. Digamos, encuentren B' en función de Q1 y Q2, o de Q1 menos Q2, y les va a dar este resultado. Lo que les quiero decir es que lo importante es que ustedes pueden tener sistemas que no están en equilibrio y se equilibran con la circulación de carga. O sea, partimos de una situación inicial, cambio la situación inicial y voy a otra y tengo que analizar qué es lo que ha pasado, pero la base es que el sistema tiene que volver a estar en equilibrio. Sí, bueno, esto también puede aparecer en el evaluativo. Bueno, creo que sí, estamos ya abordando la última parte. Lo central, una de las cuestiones centrales de entender lo de capacidad eléctrica es ¿por qué el capacitor cargado puede almacenar energía eléctrica? Digamos, con los conceptos que manejamos nosotros, la energía almacenada en un capacitor va a ser igual al trabajo realizado para cargarlo. Es decir, el trabajo que hago para sacar una carga de unas placas y añadirle a la otra, es el trabajo que tengo que hacer para que llegue a la configuración final, o bien es la energía que tengo que invertir para que pase esto. Para eso usamos la definición de diferencia de potencial y, digamos, el trabajo es para cargar un capacitor de 0 a Q, que pasa con la diferencia de potencial, y si llevo un diferencial de carga a través de esa diferencia de potencial. Uso la definición de capacidad y me queda esta integral de una magnitud escalar, y me da que el trabajo, la variación de energía potencial eléctrica, es un medio de Q cuadrado sobre C. Acá, digamos, el delta de U, o sea, variación de energía potencial eléctrica, que podemos llamar U también, se puede expresar de distintas formas, usando la definición de capacidad eléctrica. Es decir, esto que ustedes están viendo acá implica cuánta energía eléctrica almacena ese capacitor, que lo puedo conocer en función de la carga almacenada y de la capacidad, la puedo conocer en función de la capacidad y la diferencia de potencial al cuadrado, o la puedo conocer en función de la carga y de la diferencia de potencial. Esta B es diferencia de potencial. Por lo tanto, cada vez que vean cualquiera de estas simbologías o estas formas de expresar, acuérdense de que cuando hay alguna de las magnitudes al cuadrado involucradas en un capacitor, estamos hablando de energía, y si el producto es un medio de Q por B, estamos hablando de energía. ¿Cuál será la energía almacenada en un capacitor? Un ejemplo simple: si tenemos el valor del capacitor y la diferencia de potencial, en que es 150 por 10 a la menos 6 faradios, o sea, estamos hablando en microfaradio, la energía almacenada es de 3 joules. Si esa energía se libera en milésimas de segundo, la potencia de salida es 3000 vatios. Esto es para poner en comparación, porque bueno, el tema es almaceno energía, pero ¿para qué me sirve? Y a veces lo tengo que usar, y era un viejo sistema que, por ejemplo, aparecía en la cámara de fotos del flash, en el cual, ustedes se acuerdan, ponían una pila, se cargaba un capacitor y lo liberaban en un tiempo muy rápido, en el orden de las milésimas de segundo. Esa potencia de 3000 vatios servía para
a la lamparita que tenías en aquellos momentos, era una luz equivalente a disipar 3000 vatios a través del elemento, del filamento de la lámpara, y daba una luz intensa y de corta duración. Pero bueno, digamos, esta es una de las aplicaciones que uno puede ver, pero la importancia es que el capacitor pueda almacenar energía. Después, cómo se la usa, esa ya bueno, es otra cuestión. Ya la vamos a ver después. Bueno, eso es lo que tengo. Pues les decía que era medio cortito en el sentido de que digamos, estos temas se prestan un poco más a la operatividad de resolver problemas acordándonos de estas indicaciones que les he hecho. Quizás lo más complicado es poder tener o ver la definición o cómo se calculan las capacidades en nuestro sistema. Pero bueno, en fin, eso está puesto ahí. Aparte de las capacidades del sistema, luego de definido el sistema, hay conexiones entre las capacidades para obtener más o menor capacidad equivalente. Y por último, acuérdense de esto del desequilibrio, equilibrio, digamos, distintas condiciones entre los capacitores. Y por último, la energía en los capacitores. Digamos, como barremos casi todo, lo que sí me estaría faltando, y no se los he querido poner, bueno, va la pregunta, bueno, ustedes creo que han hecho ya estos problemas, es decir, los capacitores con dieléctrico, lo único que me cambia es que el dieléctrico, en lugar, digamos, la aparición del dieléctrico, de un material que me permite aumentar la capacidad, aparece en la ecuación, en lugar de epsilon 0, aparece epsilon, que depende del material que yo he puesto. Después todo el resto del trabajo es exactamente igual. Bueno, yo por mi parte hasta acá, no sé si tienen preguntas, alguna duda, y lo charlamos. Profe, yo tengo una duda, pero no del tema, sino de quería preguntar dónde sube las clases que graba. No sé si ya lo dijo antes. Sí, mira, la voy a... Algo ha pasado con el Classroom, o sea, Benjamín está poniendo todas las, digamos, algunas teorías, algunas prácticas en el Classroom. Yo había puesto las clases, pero no sé dónde están. Ahora, esta tarde las ubico. Ustedes busquen como material de trabajo consultas por la fecha, y ahí va a estar tanto las presentaciones estas como la grabación de la clase. ¿Sí? Esta tarde ya me voy a encargar de ordenar eso porque ya se ha perdido todo en lo otro que puedo hacer es armar otros classroom ya de los temas y por ahí, bueno, ya les indico. De todas maneras, en la que está usando Benjamín, en esa van a estar en un bloque que se va a llamar consultas teóricas, póngale. Listo. Entonces, habíamos partido de definir que existe una magnitud asociada con una disposición de unos conductores cargados, con la misma carga pero distintos signos. Sí, pueden retirarse si quieren. Los que estén interesados en que la primera parte, quédense, el resto ya está. Ya no se preocupen por la asistencia, ya está lista. O sea, sí, los que ya te entendieron pueden retirarse sin problema. Perfecto. Dale, nos vemos. Bueno, la primera parte, entonces, como te decía, tiene que ver con bueno, aguantame por el problema de cuestiones, ya a ver si es lo que he visto ayer, y ya les digo. Entonces, se define porque, independientemente de la carga que yo ponga, resulta que esa propiedad se llama capacitancia o capacidad, y se define como la carga que yo pongo en estos cuerpos, conductores, dividido en la diferencia potencial entre ellos. La unidad de la capacitancia es el faradio, que es igual, por definición, es una magnitud derivada sería de coulombio sobre voltio. Y el simbolito que lo vamos a representar en aquellos sistemas que presentan este tipo de magnitud,
va a ser este, que sería un par de placas paralelas, y este donde tengo un par de placas pero puestas de esta manera. Cualquiera de las dos significa lo mismo. Y a partir de ahí hemos analizado a través de la definición 3 sistemas. Uno es un sistema de placas paralelas, donde las cargas aparecen depositadas en cada una de las placas, y, digamos, si yo uso la definición Q sobre B, y en esto les había dicho que mirando cómo se calculaba el campo eléctrico, el potencial, y además asumiendo, bueno, habría que volver a las placas paralelas, eso que yo les he dicho, donde había que averiguar el campo dentro del sistema. Si uso la definición, me queda esta expresión, que es la que nos ayuda a entender de que esa capacidad de ese sistema cargado, o sea, que consta de dos cuerpos cargados, enfrentados, depende de cuestiones geométricas, donde acá aparece el área enfrentada entre ellos, y la distancia entre las placas, y este epsilon cero que da cuenta de qué es lo que hay entre las placas. ¿Sí? Había planteado un cálculo de un capacitor donde conozco el área de la placa, la distancia entre ellas, y me da un valor que es excesivamente chico, y las placas no son tan chicas. Y la cara en cada placa, calculada a través de la definición, me permite además calcular, bueno, indirectamente, digamos, pero el campo eléctrico, que tiene que ver con la cantidad de caras que hay en cada placa. Y la pregunta, y era uno de los problemas que yo les tiraba, es si yo, es asombroso lo chico que es en magnitud, pero si quiero un faradio, es decir, la unidad de esa magnitud, resulta que necesito un área enfrentada de 10 a los 8 metros cuadrados. Es un problema porque en realidad este tipo de sistemas nos permite almacenar energía eléctrica, para eso están, o permite hacer algo con la energía eléctrica. Entonces, a partir ya de haber visto eso, hemos planteado 2 capacitores más, uno el cilíndrico, donde usando la definición de capacidad encuentro esta relación, y el esférico, o sea, vos fijate que la definición, después que hago los cálculos con la diferencia de potencial en función de esta integral de camino o de longitud, o sea, la integral evaluada sobre esta recta, siempre me da que depende de lo que esté en el medio de las placas, en este caso cilíndricas, y de propiedades geométricas. L es, acuérdate que es la longitud de la placa, y después está en función de los radios de cada placa. Esto es el cilíndrico. Y el otro que habíamos visto, porque es digamos, la distribución de campo eléctrico la conocemos, porque es una esfera cargada. Si hago la cuenta, me da de nuevo que la capacidad de ese sistema depende del medio entre ellos y de propiedades geométricas en este caso de los dos cascarones esféricos, de los radios. En función de eso uno también puede jugar a ver cómo se puede obtener una capacidad que nos haga falta. Eso, digamos, como cuestión práctica para resolver esto. Pero la idea es, en general, de esto, definido los sistemas más conocidos, más utilizados por nosotros para tener capacidad, a partir de ahí ya saltamos al otro, que ya es lo que vos has visto, supongo, que es los circuitos donde hay capacitores. Pero fíjense que siempre que hablamos de capacitores tenemos que relacionarlo con la energía que puede estar involucrada, digamos, porque el sistema solo por sí no sirve, sino que tiene que estar cargado. Bueno, eso en general. Bueno, Bien, profe, gracias. está. Bueno, ¿cómo era? Lucas, ¿cuál era el problema? Porque yo he visto en el WhatsApp un problema un problema calculado de cuestionario, ¿puede ser? ¿O Claro, sí. Yo bueno, estuve. mira, Bueno, lo que he visto, dígame. no sé, porque en realidad lo he visto al mismo en el mail. Espérame, capaz que yo lo resuelto del mail pensando que era el mismo. Era el de, vos tenés que usar diferencia de potencial y campo eléctrico, ¿verdad? Para averiguar
Sí, La carga, había bueno, que representarlo en microcoulomb, creo, si no recuerdo mal. a ver, ya me fijo. Si es que me mandó por WhatsApp. Porque en Sí, general me llegan los números, vos sabés, no sé, no me llega el nombre. claro, lo tiene que identificar. Sí, yo por eso pensaba que el correo era el mismo. Espérame que ya lo veo. Abro WhatsApp, me fijo, ya te digo si le suelto a ese. Digo, el cuestionario estaba, el cálculo estaba bien hecho, solo que lo que estaba mal es cómo se corregía, cómo corregía el aula virtual esa, ¿verdad? Bueno, ¿dónde me lo has mandado? Sí, lo he visto, vos sabés, sí, el mismo problema, pero como va poniendo distintos valores, lo cual me llamó la atención. El otro estaba, digamos, estaba bien. Ya lo veo al tuyo entonces, pero te lo recorrijo, porque si está bien, todos los valores que han puesto ustedes está bien. Ya lo veo entonces, ya me fijo. Bien, Lucas, profe, gracias. Lucas Juárez, ¿no? Ya anoto tu nombre y lo veo. El campo. Si no, fíjate, yo creo que a vos no te he corregido, si no otra. A ver, ahí me fijo y le digo. Fíjate.